Buen día, mi nombre es Ricardo Rodríguez, pertenezco al grupo 2 de semiología y en este momento vamos a dar comienzo a lo que vendría siendo una clase de semiología con respecto al abordaje del sistema endocrino. En este caso yo les voy a hablar un poco respecto a lo que serían los trastornos del crecimiento humano y para ello primero vamos a dar un pequeño preámbulo en lo que vendría siendo anatomía y fisiología que competen a lo que es este proceso del crecimiento. Y tenemos que el principal órgano, o mejor dicho, glándula encargada de la regulación de lo que vendría siendo el crecimiento a lo largo de nuestra vida es la glándula hipófisis, la cual anatómicamente se encuentra en la región ventral del diencéfalo, más específicamente sobre la silla turca del hueso fenoides en el cráneo. Y esta se va a encontrar íntimamente relacionada al hipotálamo a través de una estructura anatómica llamada el infundíbulo. La glándula hipófisis tiene dos partes, está la adenihipófisis y la neurohipófisis, y la principal encargada en la secreción de una hormona en particular que es importante para el crecimiento es la adenihipófisis. Las principales hormonas encargadas del crecimiento en general, no necesariamente secretadas por la glándula hipófisis, podemos encontrar la hormona del crecimiento hipofisiario, que esta es la hormona importante de la que les estaba hablando en ese momento. Tenemos las hormonas tiroideas, entre las cuales están la tiroxina y tenemos la triiodotironina, y también por su parte están los andrógenos, estrógenos y la insulina. Esta hormona que acabo de mencionar hace un rato, la hormona del crecimiento hipofisiaria, va a tener ciertas acciones en nuestro organismo que impulsan el crecimiento, y entre ellas tenemos, por ejemplo, que este estimula lo que es la síntesis de proteínas, también la captación de la glucosa por parte de los músculos y por parte de los adipocitos. Tenemos también que esta va a inducir un estado de gluconeogénesis en nuestro cuerpo y que finalmente promueve lo que vendría siendo el crecimiento en prácticamente todos los tejidos y en los huesos de nuestro cuerpo. Respecto al síndrome de la talla baja, este lo vamos a conocer como aquellos procesos en los cuales los individuos van a presentar una estatura inferior al rango fisiológico normal, el cual es muy variable en dependencia del sitio donde la persona vive y nació, básicamente. Sin embargo, en términos generales y para hacerlo más sencillo, se podría considerar un síndrome de baja talla a un hombre que mida menos de 1,5 metros y una mujer que mida menos de 1,35 a 1,40 metros aproximadamente. Y cabe destacar que es muy importante hacer una distinción en lo que vendría siendo una diferencia entre el síndrome de baja estatura y el infantilismo, porque en el caso del infantilismo no va a haber un correcto desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios de la persona, no va a haber un desarrollo del psique, sí, y además de eso obviamente se va a ver afectada la estatura. En el caso de un paciente con síndrome de talla baja puede tener desarrollo de parte de las otras dos cosas, pero no desarrollo de la estatura normalmente. Entonces, si clasificamos este síndrome según su etiología, podemos derivarlo en 4 orígenes. Están las anomalías óseas, entre las cuales podemos encontrar la condrodistrofia, que es un proceso que afecta los cartílagos de los huesos que puede llegar a afectarlos desde el nacimiento, y esto evita básicamente lo que es el crecimiento longitudinal de los huesos largos y obviamente afecta la estatura. Tenemos la osteogénesis imperfecta, que es una anomalía que afecta la formación de fibras de colágeno y esto evita un fortalecimiento correcto de los huesos, quienes obviamente no van a desarrollarse correctamente. Tenemos también lo que sería el raquitismo y el hipoparatiroidismo. En el caso de las anomalías de origen nutricional y metabólico, podemos contar el síndrome de mala absorción y el déficit de los nutrientes, que evidentemente en ausencia de nutrientes nuestro cuerpo no va a poder desarrollarse correctamente. Tenemos también la enfermedad celíaca, cardiopatías cianóticas congénitas
y enfermedades crónicas infantiles de origen renal, hepático y también lo que vendría siendo el parasitismo o infecciones crónicas. De parte de las anomalías endocrinas podemos encontrar el hipopituitarismo, que básicamente vendría siendo el enanismo primario. La principal causa de enanismo de parte del sistema endocrino, como les había comentado en las consideraciones anatómicas y fisiológicas, donde básicamente la región de la adenopófisis no va a secretar correctamente las cantidades adecuadas de la hormona del crecimiento. Por lo tanto, estos pacientes básicamente sí pueden llegar a desarrollar sus caracteres sexuales y su psique normalmente, pero la estatura permanece alterada. Tenemos el hipogonadismo, donde hay un escaso desarrollo de las gónadas, y por su parte esto también evita el desarrollo de los caracteres sexuales del individuo y su psique, produciendo lo que les había comentado, el infantilismo. Tenemos síndrome de Cushing y diabetes, y por su parte las anomalías genéticas podemos contar con lo que sería la baja talla familiar, es decir, con antecedentes de enanismo en la familia, y tenemos las cromosomopatías. Ya hablé un poco respecto al síndrome de talla baja, clasificado según su etiología. Ahora lo vamos a clasificar según el rango de edad en que afecte a estos pacientes. En este caso podemos clasificar el enanismo como enanismo infantil, prepuberal y puberal propiamente dicho. En el caso del enanismo infantil tenemos que va a ocurrir hasta lo que serían los 7 años, y su etiología es tan variable que puede ser ocasionado directamente por cualquiera de las anomalías anteriormente mencionadas, llámese anomalías óseas como la condrodistrofia, llámese las enfermedades crónicas como la cirrosis hepática infantil, enfermedades metabólicas como el síndrome de malabsorción, como la enfermedad celíaca, como les había comentado, y en las enfermedades endocrinas como el hipogonadismo y el hipopituitarismo. Tenemos lo que sería el enanismo prepuberal, que además de poder ser ocasionado por las etiologías diversas que les acabo de mencionar anteriormente, también va a poder ser, su etiología va a poder deberse básicamente a lesiones directas en el diencéfalo por parte de algún traumatismo que sufrió el paciente en algún momento de su vida, o también puede ser ocasionada por lesiones ocupantes de espacios, como por ejemplo en el caso de algún tumor que afecte directamente lo que vendría siendo la glándula hipófisis. Y también por su parte tenemos, ese fue el prepuberal, que ocurre entre 7 a 14 años de edad, y el enanismo puberal ocurre de los 14 a los 17 años. Y básicamente puede ocurrir por algunos de los siguientes trastornos que les voy a mencionar en este momento. Por ejemplo, está el síndrome de Turner, que afecta solo a las mujeres. Tenemos también por su parte los tumores suprarrenales, que influyen directamente en la secreción de las hormonas producidas por la glándula suprarrenal. Y tenemos por su parte también los tumores testiculares androgénicos. Ahora, hablando un poco respecto al síndrome de talla alta, debemos tener en cuenta que, por supuesto, al momento de identificar y cuantificar la estatura de una persona presuntamente alta, tenemos que verificar y hacer hincapié en sus antecedentes familiares de tallas altas y también en su lugar de procedencia, porque, como lo dije anteriormente, la estatura es muy variable en dependencia del país del que provenga cada persona. Pero por términos generales se podría considerar un síndrome de talla alto en una persona, por ejemplo, en un hombre que mida más de 1,9 metros y en una mujer que mida más de 1,85. Este síndrome puede comenzar en la niñez o en la adolescencia, y también después, ya cercano a la adultez, en cuyo caso ya se comienza a llamar acromegalia básicamente. Y puede ser ocasionado por varias etiologías, entre las cuales están, por ejemplo, los trastornos nutricionales como la obesidad, que obviamente no es a juro que se debe provocar
el gigantismo, pero puede ocurrir, se encuentran anormalidades endocrinas como por ejemplo la acromegalia, que es el gigantismo producido por la glándula de hipófisis, que en este caso, contrario al hipopituitarismo del que les hablé anteriormente, en este más bien hay una hipersecreción de la hormona de crecimiento hipofisiaria. Tenemos el hipertiroidismo, el hipogonadismo, que también puede ocurrir un síndrome de talla alta por ello, síndrome adrenogenital, y tenemos por su parte anomalías genéticas como por ejemplo lo que vendría siendo la alta talla familiar y los macrofetos que dan a luz las mujeres que padecen de diabetes. Para finalizar, vamos a hablar respecto a lo que vendría siendo la medición de la estatura. Y en este caso esto lo vamos a hacer distinto en dependencia de la edad del paciente. Si el paciente es menor a 2 años, vamos a emplear un instrumento llamado infantómetro, en el cual básicamente lo que vamos a hacer es que el personal de la salud que va a medir la estatura del niño o el técnico va a tener que emplear la ayuda de un asistente o de la madre del niño, de manera que se ajuste para que esté centrado en el instrumento, para que su visión esté perpendicular al suelo, para que sus extremidades inferiores estén bien extendidas y su cabeza hacia arriba, de manera que se pueda medir correctamente la estatura. En el caso de las personas mayores a 2 años de edad, esto se debe medir la estatura a través de un talímetro. En este talímetro lo que hay que tener en consideración es que este se encuentre bien pegado hacia la pared, que las extremidades inferiores de la persona se encuentren próximas a la superficie posterior del talímetro. Se debe verificar que las extremidades estén bien extendidas también, y lo único que se debe hacer es bajar el tope móvil y medir y cuantificar la estatura como tal. Y respecto a la evaluación semiológica propiamente dicha de la estatura, debemos tener en cuenta que por motivos de facilidad para poder establecer un diagnóstico e identificar correctamente la etiología de un trastorno del crecimiento, debemos, además de cuantificar la estatura del paciente, como se los acabo de mencionar anteriormente, esta se debe estudiar en conjunto con otros aspectos del mismo paciente, y esos aspectos incluyen datos como lo son, por ejemplo, la edad ósea, porque por ejemplo el largo de los huesos, la estatura longitudinal de los huesos largos puede otorgarnos información respecto a si el trastorno es por parte directamente de la glándula hipófisis, por ejemplo. La edad genital, puesto que, como ya les había comentado anteriormente, el trastorno del hipogonadismo puede llevar a un desarrollo muy deficiente de los caracteres sexuales del paciente, y esto nos puede orientar más al diagnóstico. La madurez psíquica también puede ser una característica particular, sobre todo de trastornos como lo vendrían siendo el infantilismo o el hiper o hipotiroidismo. Y por su parte la talla y el peso, que como les había comentado anteriormente, la obesidad puede ser un factor determinante. Tanto la obesidad como el raquitismo, parasitismo, etc. pueden ser factores determinantes de la determinada estatura de un paciente. Eso ha sido todo respecto a los trastornos del crecimiento humano con respecto a la cátedra de semiología. Muchas gracias.